En esta sección vamos a hablar de la ecuación de la parábola. Bueno, entonces para familiarizarnos vamos a ver primero qué es una geometría parabólica. Como estamos ya familiarizados con una superficie de este estilo, que conocemos por ejemplo aquí como una antena parabólica, tiene estas características, tiene esta curvatura el plato de mi antena parabólica, tiene esta curvatura en este sentido y esta curvatura en este otro sentido. Si nosotros vemos en una sola dirección en este dibujo, nosotros podemos ver que se genera algo que se llama una parábola. Ya cuando nosotros hacemos la rotación, si vamos de un punto hacia el otro extremo y extendemos esta superficie, pues ya tenemos algo que se conoce como una antena parabólica. Entonces la definición de la parábola es la siguiente. Entonces pues vamos a empezar por ilustrar esta geometría. Vamos a poner aquí un eje de esta forma, vamos a poner aquí el eje Y. Y recuerden que pues bueno, estamos hablando de la conversión cartesiana, que tenemos este otro eje de esta forma. Y vamos a poner una curva que vamos a aproximar más adelante a una parábola. Aquí pues bueno, esto es una sección de una elipse, pero más adelante vamos a ver ya en forma las características de este tipo de estructuras. Entonces vamos a tener algo de este estilo, que es lo que vamos a denominar como la parábola. Entonces la definición es la siguiente. Entonces pues la parábola involucra a un punto que vamos a denominar como el foco. Entonces vamos a poner un punto que vamos a llamar el foco. Generalmente el foco se encuentra en medio de la parábola en el sentido hacia donde abre. Entonces eso generalmente nos va a decir en dónde vamos a poder poner, por ejemplo, los sensores en una antena parabólica. Si se fijan en la ilustración anterior, se ponía una serie de sensores, digamos, en la parte hacia donde dobla la parábola. Entonces, en ese es el punto en donde vamos a denominar el foco. Y una línea que vamos a llamar directriz. La directriz tiene la característica muy importante de que se encuentra a la misma distancia, pero del extremo opuesto. Esta línea que vamos a poner de este lado es lo que se va a llamar la directriz. Entonces, esto vamos a ver que son las características básicas que me van a definir el resto de los puntos en la parábola. La parábola, recuerden, son todos los puntos que se encuentran en esa línea naranja. Entonces, el foco no yace en la directriz. Entonces, aquí como lo pusimos en esta figura, el foco jamás va a estar sobre la directriz. Si el foco estuviera sobre la directriz, sobre esta línea verde que pusimos horizontal aquí abajo, entonces ya no estaríamos hablando de una parábola, pudiera convertirse incluso en una ecuación de una recta. La línea perpendicular a la directriz y que pasa a través del foco, esto lo vamos a ver, esto es como la línea que divide a la parábola en medio. Esto se va a llamar el eje de simetría. Entonces, si nosotros ponemos una línea perpendicular a nuestra directriz, esta línea verde que está aquí, recuerden, perpendicular a esa línea nuevamente es a 90 grados, si lo ponemos de esta forma, y que pasa por este punto, por nuestro foco. Aquí este punto va a tener un nombre característico. Entonces el punto en la parábola que intersecta al eje de simetría se va a llamar el vértice. Entonces este punto va a ser muy importante. Entonces los puntos característicos de mi parábola pues son los siguientes. Recuerden que estamos hablando de mi punto focal, que es este punto de aquí, que está aquí en esta región. La directriz, que es esta línea que se encuentra en el lado opuesto de mi parábola y está a la misma distancia, las distancias son iguales. Y mi vértice, el vértice, digamos, va a ser el punto más bajo o el más alto de mi parábola, dependiente si abre para arriba o si por ejemplo se abre para abajo. Entonces ahora el vértice sería el punto más alto. Este punto va a ser el que va a partir a mi parábola en dos. Aquí por ejemplo estamos tomando que es simétrico y que tiene estas dos distribuciones. Entonces ahora lo que sigue es que vamos a trabajar con la definición en sí de la parábola. Esto es bien importante y es lo que vamos a seguir el resto de esta clase. Entonces aquí vemos que por la definición nos dice lo siguiente. Dice que la parábola es el conjunto de puntos en el plano, las cuales son equidistantes de de la directriz y el foco. Entonces, si yo me paro en cualquier punto
de la parábola. Entonces la definición nos dice que estos puntos tienen que cumplir con la característica de que tienen la misma distancia de la directriz, es decir, de la directriz a este punto vamos a tener una distancia, vamos a llamarle de 1. Y después del foco a ese punto también vamos a llamarle aquí de 2. Estas dos distancias siempre tienen que cumplir que son las mismas. Eso es lo que me va a definir la ecuación de una parábola, que estas dos distancias siempre sean las mismas. Entonces vamos a armar de forma analítica nuestra expresión para definir cualquier parábola. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces pues aquí ya tenemos un diagrama un poco más preciso de lo que es una parábola con las dimensiones y las características que habíamos visto en la sección anterior. Entonces aquí recuerden, los vuelvo a insistir, tenemos que la parábola entonces es el conjunto de puntos en el plano que son equidistantes de ambos, de la directriz y del foco. Entonces son estas distancias. Vamos a ponerle que esta sea la distancia 1 de mi foco. Recuerden, este es el foco de mi sistema. Y la parábola, el punto de la parábola es este que tenemos acá. Y esta otra distancia de la directriz hacia este punto también de la parábola. Esto lo vamos a llamar esta distancia 2. Esas dos distancias van a ser iguales y vamos a establecer entonces cuáles son las relaciones que me las definen. Lo que vamos a comenzar por hacer es ver qué distancia hay entre el punto del foco y este punto que hay en mi parábola. Esto lo vamos a llamar esta primera distancia 1. Esa distancia 1 entonces la podemos definir de la siguiente forma. Si nos fijamos aquí se forma un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo está formado por esta interfase que vemos aquí. Esto que tenemos acá es mi triángulo rectángulo. Entonces la distancia de aquí para acá le voy a llamar cateto 1 y la distancia de aquí para acá, este pedazo solamente que vemos aquí, le voy a llamar cateto 2. Entonces la distancia 1 al cuadrado, recuerden, esto es un triángulo rectángulo, la distancia 1 va a ser mi hipotenusa y aquí va a estar formada por el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Vamos a ver entonces qué es cada elemento. El cateto 1, si se fijan, simplemente es la distancia en esta región que tenemos acá. Esa región es la resta de aquí de x menos esta distancia que tenemos acá, que estamos llamando aquí h. Aquí hay algo importante que hay que notar, es que esta h y esta k van a ser las coordenadas de mi vértice. Eso es lo que vamos a concluir más adelante. Entonces aquí tenemos que nuestra parábola está centrada sobre ese punto del vértice que va a ser h en x y k en y. Entonces aquí vamos a ver que el cateto 1 está formado por esta resta, va a ser x menos h. Eso ya es relativamente sencillo. Esto fue lo que nos definió mi primer punto, que va a ser el cateto 1. Después, ahora vamos a hablar de esta distancia que tenemos acá. El cateto 2, ahora si se fijan, es esta altura, es esta y que tenemos aquí en esta parte. Esto es y, por ejemplo. Y ahora le voy a quitar todo este pedazo que está acá, todo esto que está aquí se lo voy a quitar. Toda esta distancia vamos a ver en función de qué está definido. Esa distancia va a ser de aquí hasta acá. Esto es la distancia que es hacia el vértice, que es k, si se fijan, es esta altura, hasta aquí es k. Y después hay que sumarle este pedacito que tenemos aquí. Ese pedazo que tenemos aquí es la distancia hacia el punto focal, que es este punto P. Entonces esta distancia que le voy a quitar, le voy a restar esta parte, es K más P. Eso es lo que vamos a tener que quitarle para poder tener esta región que es de aquí hasta acá. Esa región entonces es la Y y le voy a restar toda esta distancia. De aquí hasta acá es K y de aquí hasta acá es P. Por eso entonces aquí se suma y tenemos esta contribución de este lado. Entonces la distancia 1, regresando a esta definición que tenemos acá, voy a sacarle la raíz cuadrada. La distancia 1 va a ser igual a la raíz cuadrada del cateto 1 al cuadrado. O sea, esto es x menos h. Esto es esto que está aquí arriba, al cuadrado. Y después esto va a ser más. Y ahora voy a poner esto al cuadrado. Es el cateto 2 al cuadrado. Entonces y menos k
más P, cierro, cierro y esto va al cuadrado. Entonces esta es la distancia 1. Esto es lo primero que nos define mi primera interfase de mi parábola. Entonces es la distancia 1, es la distancia que hay entre el punto focal y algún punto de mi parábola. Ahora vamos a ver la segunda distancia, que es esta distancia 2, que es la distancia desde la directriz hasta mi parábola. Entonces pues la distancia 2 va a ser esta distancia que estamos viendo aquí y vamos a ver cuál es esa separación. Entonces la distancia 2 pues es muy sencillo, solamente es la distancia en el eje Y que estamos viendo acá. Entonces va a ser la distancia de 2, va a ser esta altura de aquí hasta acá, menos este pedazo, lo voy a cortar esta parte de aquí. Entonces la distancia 2 va a ser igual a Y y le tengo que cortar este pedazo. Este pedazo, si se fijan, es lo siguiente. Esta región que tenemos acá en esta parte es la distancia acá menos este pedazo. Entonces aquí es menos, vamos a ponerle K menos P. Esto queda de esta forma. Y como es distancia, pues bueno, estrictamente hablando se tiene que poner de esta forma tomando el valor absoluto. Entonces esta ya es mi segunda definición. Recuerden que la distancia 2 es solamente esta región que tenemos acá, que es Y, lo vuelvo a repetir, menos esta sección que tenemos acá. Esta sección es la que estoy quitando. Esa sección es la distancia de aquí hasta acá, menos esta distancia de aquí hasta acá, menos P. Esta P que tenemos en esta parte de esta orientación. Entonces de ahí sale esta fórmula. El valor absoluto sale porque estamos hablando de distancia. Recordando las primeras unidades tenemos que obtener el valor absoluto para tener esto. Entonces esto es lo más importante de la ecuación de mi parábola. La ecuación de la parábola se compone de la igualdad de estos dos. La definición me decía que la distancia 1 va a ser igual a la distancia 2. Recuerden del diagrama que son estas dos distancias que están sobre cualquier punto de mi parábola. Entonces igualando obtengo lo siguiente. Aquí pues ya tenemos igualadas estas dos cantidades y lo que sigue es que voy a tratar de obtener una expresión en la cual estoy despejando a la Y. Recuerden que es más sencillo trabajar con esta expresión. Por ejemplo, en la ecuación de la recta, recuerden que era Y era igual a mx más b. Entonces esta es una expresión a la cual vamos a tratar de llegar con esto que tenemos aquí abajo. Entonces ahora desarrollando vamos a tener lo siguiente. Voy a elevar entonces al cuadrado para quitar la raíz de los dos lados. Aquí voy a elevar al cuadrado y utilizando la propiedad de los valores absolutos, el cuadrado de un valor absoluto se quita el valor absoluto. Por ejemplo, si yo tuviera el valor absoluto de c y luego lo elevo al cuadrado, pues esto es lo mismo que esta c al cuadrado. Entonces es nada más quitar el valor absoluto. Recuerden que al momento de meter un valor absoluto aquí, cualquier número va a ser positivo. Entonces aquí con el cuadrado pues ya se puede quitar de forma definitiva mi valor absoluto. Entonces de esa forma voy a quitar la raíz cuadrada. Nos queda entonces de esta manera, podemos poner esta, ya ahora voy a quitar el valor absoluto. Tenemos y menos k menos p aquí al cuadrado. Y del lado derecho pues ya quitamos la raíz, vamos a tener entonces x menos h al cuadrado más, aquí de esta forma, y menos k más p así al cuadrado. Ahora lo que voy a hacer es que voy a desarrollar estos binomios al cuadrado de la siguiente forma. No voy a desarrollar todavía todo en un solo bloque. Lo voy a hacer primero como si fueran dos elementos. Voy a poner como si esto fuera a y b y como si esto fuera a y b. Entonces vamos a hacer la evaluación al cuadrado. Entonces es el cuadrado del primero, es y al cuadrado menos dos veces el primero, o sea y por el segundo. Entonces el segundo es b, esto es k menos p, así de esta forma. Y después va a ser más el cuadrado del último, esto es k menos p al cuadrado. Esto va a ser igual a el siguiente binomio al cuadrado, que esto es x menos h, esto al cuadrado. Vamos a poner el cuadrado del primero menos el doble de xh más h al cuadrado. Vamos a hacer ahora el último, donde estoy hablando de un binomio nuevamente, donde el segundo elemento es esta b que tenemos aquí. Vamos a poner entonces aquí más y al cuadrado menos dos veces
y multiplicado por k más p, y después el último elemento es el b al cuadrado. Entonces el último elemento va a ser más, vamos a poner aquí k más p elevado al cuadrado. Ahora lo que sigue es que voy a quitar todos los paréntesis y voy a expresar ahora lo que me faltó. Esto, si se fijan, no hice la expansión, entonces vamos a hacerlo todo y vamos a obtener una expresión ya de forma completa. Tenemos entonces aquí y al cuadrado menos 2 y por k, y después aquí es menos por menos. Recuerden, estoy multiplicando este 2y por este paréntesis, queda más 2yp de esta forma. Después más, vamos a poner aquí el cuadrado del primero, menos 2 veces kp más p al cuadrado. Esto va a ser igual a lo siguiente, voy a ponerlo aquí abajo para tener espacio. Tenemos aquí x al cuadrado menos 2xh más h al cuadrado más y al cuadrado menos, ahora voy a multiplicar este por este y este por este. Tenemos ahora 2yk menos 2yp, y después vamos a hacer esto al cuadrado. Entonces aquí sigue más k al cuadrado, después más, tenemos 2kp más p al cuadrado. Entonces, si se fijan, ya es una expresión muy complicada, y recuerden que nuestra meta es despejar la y de alguna forma. Entonces vamos a ver ahora qué cantidades, qué expresiones tenemos de este lado y de este lado que se puedan cancelar. Entonces, para cancelarlo vamos a empezar a ver qué cantidades son iguales. Por ejemplo, aquí la y al cuadrado podemos ver que está del otro lado. Si nosotros pasamos esta y de que está positiva, la pasamos del otro lado, va a pasar negativa. Entonces aquí lo que nosotros vamos a obtener es que estas dos se van a empezar por cancelar. Entonces vamos a cancelar los elementos que tengamos iguales de los dos lados. Entonces eso se cancela. 2yk también está del otro lado, este 2yk también está del otro lado, entonces esto también se va a cancelar. Recuerden, al momento de pasarlo para el otro lado se va a hacer positivo, y con el negativo se va a cancelar. Hasta ahí tenemos esta parte. Por ejemplo, después este que tenemos aquí, 2yp, este no se va a cancelar, este va a sobrevivir. Al momento de que yo paso este menos 2yp del otro lado, va a cambiar positivo. Si yo lo brinco del otro lado, va a ser positivo y voy a tener ahora 4yp. Esto no se cancela. Después, k al cuadrado se cancela, este lo tenemos del otro lado también, si se fijan. Y en este caso sí vamos a tener esta inversión de signos, y esto sí se cancela. Este se cancela. Menos 2kp, si se fijan, está opuesto en el otro lado y no se va a cancelar tampoco. Entonces esa también va a ser una cuestión importante. No vamos a cancelar esta primera parte que tenemos acá. Por último, p cuadrada, este sí se va a cancelar, este se cancela, y lo que nos va a sobrevivir de nuestro sistema va a ser lo siguiente. Ahora lo que queda no lo vamos a obtener de la siguiente forma. Voy a tratar de escribirlo de esta manera. Vamos a tener entonces lo que sí sobrevivió, queda de esta forma: 4yp. Recuerden, esto viene de estos dos que están en esta parte, lo pasé hacia el otro lado porque recuerden, quiero despejar la y, eso va a ser útil más adelante. Después este número menos 2kp lo voy a pasar por el otro lado, lo voy a dejar entonces de esta forma. Voy a tener aquí x al cuadrado, que son estos que están aquí, menos 2xh más h cuadrada, y después voy a juntar estos dos, este pasa para el otro lado positivo, y voy a tener más 4kp. Eso es lo que tenemos en esta parte. Ahora ya finalmente, ya no, lo que sigue es que voy a despejar y vamos a obtener lo siguiente. Entonces vamos a despejar aquí la y de esta forma, y nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener entonces que voy a pasar dividiendo 4p. Entonces la y va a quedar de la siguiente forma. Vamos a pasar dividiendo esto. Entonces vamos a tener x al cuadrado dividido entre 4p menos 2xh dividido entre 4p más h cuadrada más 4kp dividido entre 4p.
Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a simplificar esta expresión para ver qué podemos obtener. Lo voy a escribir ahora la y de esta forma. Esto recuerden que lo que quiere decir es que no está multiplicando a la x, lo que quiere decir es que la y es una función de x. Entonces vamos a ponerlo de esta forma: 1 dividido entre 4p x al cuadrado, h dividido entre 2p. Esa es la simplificación de este elemento por x. Aquí nada más estoy reacomodando. Y por último vamos a tener esta expansión que va a ser h cuadrado sobre 4p más k. Aquí lo que hice fue que simplifiqué este quebrado. Entonces aquí lo que hay que notar es que esta expresión que tenemos acá va a ser h cuadrado sobre 4p más 4kp dividido entre 4p. El 4 se va, la p se va y por eso queda nada más esta k. Entonces, la expresión general para la ecuación de la parábola va a ser la siguiente: y de x va a ser igual a x cuadrado más bx más c, donde a, b y c son los siguientes. Esto es algo importante. La a, o sea, el número que viene acompañado al término cuadrático, la a va a ser igual a 1 sobre 4p. Por otro lado, el número que viene acompañando a mi término lineal, o sea, la x, vamos a tener que es b va a ser igual a menos h sobre 2p. Y por último, el término c, ese pues queda igual, c va a ser igual a todo el resto que quedó, toda esta secuencia que tenemos acá. Entonces c va a ser h cuadrado, tenemos aquí h al cuadrado, dividido entre 4p más k. Recuerden entonces que lo que me interesa es determinar cuáles son las características de mi ecuación cuadrática. Es decir, si nosotros tenemos aquí nuestra parábola y ya podemos ver que tiene estas características, yo lo que quiero es encontrar la coordenada del vértice, es decir, la h y la k, y además su punto focal p. Estos tres parámetros son los que nos van a interesar para poder definir la ecuación de mi parábola. Entonces, la primera expresión, ya despejándolo de esto que tenemos aquí, es lo siguiente. Tenemos ya para concluir que el punto focal está definido despejando de esta expresión que tenemos acá. El punto focal va a quedarnos de la siguiente forma: va a ser 1 dividido entre 4a. Después, ahora lo que nos interesa es la h. Ya obteniendo el punto focal, la h despejándolo de aquí, h va a ser igual a lo siguiente. Tenemos que la h es menos 2bp, de esta forma. Y por último, ya el parámetro k nada más es despejar esta parte de aquí y tenemos que k va a ser igual a c menos h al cuadrado sobre 4p, nada más para ser restando. Entonces estas tres fórmulas son las que vamos a utilizar más adelante para definir todos los parámetros que tenemos cuando nos den la ecuación de una parábola. Generalmente hablando, la ecuación de la parábola se tiene que ver de esta forma. Si nosotros tenemos una expresión cuadrática, entonces el número que está acompañando al término cuadrático es la a, el número que está acompañando al término lineal es b, y por último el término libre, ese es el que vamos a asociar con la c. Sustituyendo estos valores en estas relaciones que encontramos aquí abajo, entonces ahora ya nos vamos a enfocar en tener estos parámetros, que es el punto focal, la coordenada h, es decir, la coordenada x del vértice del punto que está acá, y la coordenada k, que es el punto y del vértice. Entonces con esos tres parámetros que tenemos aquí abajo ya podemos definirlo. Vamos a irlos definiendo, vamos a encontrar estos valores uno a uno para poder identificar nuestra ecuación cuadrática. Entonces esta es la teoría para la ecuación de la parábola.